pues una gran cantidad de especies vegetales, por ejemplo, puede ser naranja, puede ser, por ejemplo, apio, puede ser, lo que te comentaba, por ejemplo, puede ser perejil, por ejemplo, ¿no? Y así una gran cantidad de especies vegetales que tienen pues este tipo de compuestos orgánicos, compuestos químicos que son esenciales, que tienen múltiples actividades farmacológicas, ¿no? Digo múltiples porque algunos son antimicrobianos, y antimicrobianos, ¿saben por qué, doctores? Suficiente que un compuesto orgánico pueda tener un fenol de estructura química, y estamos hablando, por ejemplo, de una actividad antimicrobiana. Así es. ¿No? Ustedes, por ejemplo, en el hospital encuentran un fenol, es un desinfectante, ¿no? Desinfectante antimicrobiano prácticamente. Entonces, a veces encontramos pues este tipo de estructuras químicas mucho más complejas, como el caso de los flavonoides. De tal manera que entonces estamos hablando de compuestos que tienen distintas actividades farmacológicas, ¿no? Que tienen distintas actividades farmacológicas. Bien, entonces hoy vamos a identificar solo los flavonoides, de tal manera que entonces en relación a los flavonoides tenemos distintos solventes, ¿no? Los solventes que podemos utilizar para este tipo de análisis. Tenemos, por ejemplo, como o acetato de etilo, disculpen, metanol, agua destilada, etanol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no mencionar cloroformo, por ejemplo? También entonces podemos tomar aceite etílico también como solvente para poder identificar, claro, identificar la solubilidad o determinar la solubilidad de este ¿no? De tal manera que entonces es importante, ¿no? Emplear los solventes de polaridad creciente que nos ayuden a nosotros a determinar pues, solubles estos principios activos, ¿no? Que aparentemente como que estamos solo viendo el extracto, pero a veces el extracto para realizar la solubilidad hay que filtrarla, ¿no? Filtramos el extracto y ahí determinamos en qué solventes podrían ser solubles. ¿Y cómo nos damos cuenta si hay principios activos o no? Por ejemplo, tenemos un determinado extracto y al realizar el ensayo de solubilidad vamos a ver pues que hay unas, ¿no? Se mezcla totalmente con el solvente. En algunos casos entonces simplemente no se mezcla, ¿no? Mezclamos el solvente aparentemente, pero sin embargo se separa, ¿no? En algunos casos en la parte inferior se forman como unos precipitados. Por lo tanto entonces estamos hablando de que puede ser soluble o puede ser insoluble. De la misma forma también los distintos reactivos que nos permiten a nosotros la identificación de los distintos compuestos químicos. Entonces dentro de ellos podemos nosotros mencionar, por ejemplo, el reactivo de Shinoda. El reactivo de Shinoda es uno de los reactivos que nos permite identificar la presencia de flavonoides. Ahora, ¿qué flavonoides tenemos? ¿No? Entonces nos dice flavonoides, pero no nos dice qué flavonoides. Puede haber, por ejemplo, un esperócido, un quercetinócido, ¿no? Puede haber, por ejemplo, una caferol, podría haber, por ejemplo, ¿no? Podría haber, por ejemplo, en este caso, una ginesteína, por ejemplo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una malvidina, por ejemplo, dependiendo qué reactivo y qué sustancia química podemos identificar, ¿no? Van a dar, en esos casos, va a dar pues, un color preciso, un color específico, ¿no? También entonces, por ejemplo, cuando les comentaba con respecto a la identificación cromatográfica, ¿no? Es importante la cromatografía que te permite identificar pues, ¿no? los compuestos químicos, ¿no? Es uno de los ensayos, como les comentaba en la explicación, no sé si llegaron a escucharme por técnicamente, probablemente que no, ¿no? La cromatografía es uno de los análisis preliminares que te permite identificar las sustancias químicas para poder continuar con los estudios mucho más avanzados, como por ejemplo los estudios del HPLC, por ejemplo, ¿no?
de gases en todo caso, ¿no? Los estudios de infrarrojo, etc. Y ya son estudios o análisis mucho más avanzados, con el empleo de equipos bastante sofisticados, que nos puede entonces ya en ese aspecto dilucidar o orientarnos las estructuras químicas que pueda presentar cada uno de estos compuestos orgánicos. Entonces, para nosotros preparar la muestra, hay que tener presente, por ejemplo, si queremos identificar la esperidina, ¿no? La esperidina, la naranja, entonces, ¿cuál de las partes de la especie vegetal se puede poner? Justamente ahí va la pregunta, ¿no? No había una respuesta, pues me di cuenta que el sistema estaba fallando, ¿no? No había nos preguntaba en relación a la naranja, ¿algo consume la infusión de la cáscara de la naranja? Infusión de la cáscara de naranja. No, normalmente no se consume, ¿no? Pero sin embargo, es ahí donde podemos encontrar, por ejemplo, este tipo de compuestos orgánicos, por caso de los flavonoides. ¿No? Indican pues entonces las investigaciones que efectivamente en ese color amarillo, el albedo de la naranja, ¿no? Encontramos estos antioxidantes. Pero muchas veces no se da mucha importancia, más nos vamos al zumo o a la parte comestible principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realizar la extracción del esperóxido de la naranja, hay que evaluar, por ejemplo, en qué tipo de solventes son solubles. Podemos utilizar, por ejemplo, un etanol, agua destilada o en todo caso el etanol. Y normalmente en el laboratorio, para poder realizar la obtención de este tipo de muestras, pues hay que emplear una mezcla hidroalcohólica. ¿No? Llevamos a baño María, ¿no? Aproximadamente entonces un tiempo entre 15 a 20 minutos, y mediante el baño María es donde identificamos, o disculpen, vamos a extraer el extracto, o sea, vamos a extraer la esperidina, ¿no? La esperidina es entonces el flavonoides. Claro que esperidina vamos a encontrar combinado entonces con un azúcar, por lo tanto estamos hablando de compuestos de tipo aminoácidos. Por lo tanto entonces nosotros hay que llevar a baño María a esta materia prima, con etanol por ejemplo de grado 70. En ese tiempo aproximado entre 15 a 20 minutos podemos realizar la extracción de la esperidina, ¿no? Ese principio activo en sí que encontramos en la cáscara o en el albedo de la naranja. Entonces este extracto podemos nosotros realizar, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es específico. El ácido sulfúrico es específico para la esperidina. De tal manera que entonces el extracto de la extracción o la infusión o la decocción o esta muestra problema, tratamos entonces con el ácido sulfúrico. Como ustedes observan aquí dice miligramos, nosotros no tenemos en miligramos, ¿no? Tenemos entonces mililitros. Ustedes en la muestra no van a colocar miligramos, sino mililitros de muestra problema, ¿no? Mililitros. ¿Qué cantidad? Normalmente trabajamos con 1 mililitro. Entonces agregamos aquí a este tubito de ensayo aproximadamente 1 mililitro de muestra problema, ¿no? O sea, de la decocción de la cáscara de la naranja, ¿no? Y luego entonces a esa cáscara de naranja le vamos a adicionar ¿quién? El ácido sulfúrico. Así es, agregamos el ácido sulfúrico. El color nos puede quizá confundir en este caso, porque no olvidemos que la cáscara de la naranja también casi un color naranja, medio amarillo bajos en esta reacción, o en esta extracción de la materia. Pero cuando le adicionamos el ácido sulfúrico, se torna a un color naranja. Así es, se intensifica la coloración. Por lo tanto, entonces, al intensificar la coloración, el ácido sulfúrico está identificado
indicando la expedición, ¿no? La expedición. Doctor, disculpe, ¿y la decocción en cuántos minutos sería? Máximo 20 minutos. 20 minutos. Pero no es decocción de buflón, sino lo llevamos a baño María. ¿A baño María? Sí, su extracción normalmente cuando es alcohol es baño María. ¿Y el alcohol, cuánto sería de alcohol y de la muestra de la cáscara? Normalmente empleamos pues las cascaritas como es bastante poca la muestra problema, más o menos entre 5 a 10 gramos. Pero estamos hablando 5 gramos no de la cáscara fresca, estamos hablando 5 gramos de cáscara seca. O sea, hay que deshidratar esta muestra. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo deshidratamos? Nosotros tenemos entonces en el laboratorio, recuerdan ustedes, tenemos una rejilla de asbesto, ¿verdad? Una rejilla de asbesto. Calentamos esta rejilla de asbesto, claro que en su soporte universal, como es, por ejemplo, y aquí colocamos la cáscara y la naranjita. Lo colocamos aquí y lo vamos a deshidratar. Esta muestra que está seca, ¿qué hacemos? Lo trituramos, ¿no? Con la ayuda de un morterito, lo trituramos y lo llevamos entonces ¿dónde? A un beaker. Este beaker que está aquí debe contener ¿qué cosita? Debe contener una mezcla hidroalcohólica, más la muestra proteica. A esta muestrita que está aquí, lo que vamos a llevarnos entonces es a baño María. Es decir, entonces aquí tenemos un beaker con gran cantidad de agua, más o menos, y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tomar, en este caso, por ejemplo, ¿no? este beaker que está aquí con la muestra problema. Lo llevamos aquí a baño María, más o menos entonces entre 15 a 20 minutos. Luego de 15 a 20 minutos pasamos a filtrar, porque aquí hay restos, así es. Lo filtramos en un papel de filtro efectivamente, con un embudo, ¿no? Lo filtramos y ahora sí, este filtrado que está aquí, lo llevamos entonces en 1, en 2, en 3, en 4 tubitos de ensayo. ¿Y con cuánto de alcohol sería, doctor? Entonces aproximadamente la cantidad de alcohol para 5 gramos de nuestro problema va a ser entonces entre 60 a 80 mililitros, ¿no? Con 50 mililitros tranquilo. La cosa es que no se evapore el alcohol. Gracias, doctor. No se evapore. Un ratito, Entonces, mamá, ¿qué es lo que espérate. ocurre? No puede ser a fuego Un ratito, directo. espérate, no, Cuando espérate. es a fuego Estoy directo puede haber ocupada. un Estoy grabando. accidente, un incendio se puede generarse. Por eso siempre cuando ustedes manipulan, quieren extraer un principio activo con ayuda del alcohol, no es fuego directo. No es fuego directo, es en baño María. En cambio de aquí donde estamos calentando, por ejemplo aquí una muestra, en baño María. Para poder llegar en este caso al principio activo que está evaporándose, ¿no? El alcohol, va a ser bien difícil, ¿no? Entonces, pero si es fuego directo es muy peligroso, no se hace normalmente fuego directo. Es por lo que es inflamable, ¿no, doctor? El alcohol. Así es muy inflamable, ¿no? La volatilidad es un factor muy importante que influye en ese aspecto. De tal forma que entonces vamos a extraer más o menos 1 mililitro de nuestro problema. Podemos trabajar, normalmente yo acostumbro con 0,5 mililitros, pero yo les doy la opción a mis alumnos. Con 0,5 trabajen, 0,5 es poquito, ya trabajen con 1 mililitro, muchachos. Toman ellos 1 mililitro de su muestra problema y pueden trabajar con gotas de reactivo. En este caso, por ejemplo, con ácido sulfúrico suficiente con 3 gotas tenemos un buen resultado. Ahora, si seguimos agregando más cantidad de ácido sulfúrico, se sobresatura la muestra. Por lo tanto, entonces no tiene ningún sentido. Suficiente con 2 o 3 gotas es suficiente, ¿no? En el caso también, por ejemplo, aquí, en el caso del ácido clorhídrico, igual podemos tomar nosotros 1 mililitro de nuestro problema y más o menos entre 4 o 5 gotas de ácido clorhídrico. Pero ojo, el ácido clorhídrico debe ser concentrado. Por lo tanto, entonces observamos un precipitado blanco. En algunos casos no es muy marcado el precipitado blanco. Uno inclina, por ejemplo, el tubo de ensayo que tiene la muestra. Ya acaba ya. Vamos a observar aquí en la parte de la base alguna presencia de restos de precipitado. Sino que de esto tenemos que sacar informe. La muestra problema es la espirina, sí, es la espirina. Por lo tanto, entonces, indicamos que la reacción química nos
¿ya? Ahí sí, 1 o 2 gotas, ¿no? Es bastante rápido la reacción química en este caso. Ahora, hay que ver también el ácido nítrico si es concentrado o no. Claro que cuando es concentrado hay que tener mucho cuidado con el manejo del ácido nítrico. Por lo tanto, entonces la coloración rojiza es entre 1 o 2 gotas, ¿no? 2 gotas, máximo diría yo, por ejemplo. Cuando tenemos la buena extracción, es suficiente con esas gotas. También entonces con el hidróxido de sodio al 30%, aquí sí es 0,5 mililitros. ¿Ya? Tomamos 1 mililitro de nuestro problema más 0,5 mililitros del hidróxido de sodio al 30%. Por ejemplo, es el máximo, la máxima concentración que se emplea muchas veces, ¿no? En algunos casos se ha observado el reactivo al 33%. En algunos casos, por ejemplo, al 1% o al 10%, 1% o al 1% bastante bien, ¿no? Pero finalmente vamos a observar una coloración naranja como resultado. Para los ensayos, por ejemplo, de la ruda, en este caso, la ruda podemos tratarlo uno, por ejemplo, con agua destilada, mucho más rápido. Hacemos hervir unas hojitas, las hojas y la flor de la especie vegetal. No es como en el caso de la naranja que vamos a observar nosotros de las hojas y la flor de la especie vegetal, un color amarillo, observamos un color verde. Entonces, el reactivo de Shinoda consiste en ¿quién? Es virutas de magnesio metálico y ácido clorhídrico. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos, entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos la muestra problema y agregamos primero el magnesio metálico. Una pequeña cintita nada más. ¿No? Si tiene virutas, unos aproximadamente 0,5 gramos, 0,1 miligramo o 0,1 gramo o 100 miligramos. ¿No? Agregamos este trocito de magnesio metálico, agregamos y encima agregamos el ácido clorhídrico. En este caso entonces hay desprendimiento de gases, de hidrógeno, y es hervir la muestra. Ojo, estamos hablando de no estamos calentando la muestra. Gracias, mamá. La muestra está así fría, es hervir. E indica entonces, por ejemplo, la presencia, en este caso, de flavonoides. No nos dice qué flavonoide es, todavía no está qué flavonoide es. Indica entonces solo directamente la presencia de los compuestos, ¿no? Del anillo A, B, C, por ejemplo, ¿no? Y para identificar la presencia de los compuestos fenólicos, hay que emplear entonces, por ejemplo, el cloruro férrico, ¿no? Entonces aquí, cuando hablamos de gotas de ácido clorhídrico concentrado, normalmente es entre 3 a 4 gotas para 1 mililitro de muestra problema. ¿No? En algunos casos 5 mililitros o 5 gotas, pero es demasiada la reacción. Finalmente entonces, para los flavonoides, vamos a observar un color rojo magenta, un color rosado en este caso. Y entonces que hay presencia de los compuestos flavónicos o flavonoides. De la misma forma también, por ejemplo, en relación al cloruro férrico, una coloración verde con los flavonoides. Porque ojo, hay coloración azul. Pero los colores azul que se tornan, en este caso pueden cambiar, por ejemplo, para los compuestos tánicos. Ahora, dentro de los compuestos tánicos podemos tener isotaninos, taninos condensados, taninos condensados, en todo caso taninos complejos o taninos simples, por ejemplo. Entonces ahí hay un cambio en relación a la coloración con el color férrico. Entonces normalmente pues, cuando es solo compuesto fenólico, vamos a tener un color azul. Pero aquí estamos viendo entonces la presencia de los flavonoides, es algo específico estamos viendo. Vamos a corroborar la presencia de los flavonoides. Por lo tanto, entonces vamos a observar un color verde o una coloración verdosa en todo caso. ¿Qué nos indica entonces el cloruro férrico? La presencia de los flavonoides en la muestra problema. De importancia de estos distintos tipos de
Bien, también entonces otra muestra bastante importante, otro ensayo importante que realizamos normalmente en el laboratorio, se analiza entonces la presencia de la quercetina o quercetinosis en todo caso, ¿no? Encontramos entonces la muestra problema que es entonces la cebolla. Entonces, bulbo, ¿no? La cebolla toma muestra por él. Aquí podemos emplear, por ejemplo, ya sea una mezcla hidroalcohólica, en todo caso etanólica, solo con agua, ¿no? Podría ser, por ejemplo. De manera que entonces, cuando empleamos en este caso, por ejemplo, ¿no? La cebolla, el acetato de plomo, vamos a tomar entonces unos cebolla de mililitro, muestra problema más el acetato de plomo, fíjense un color amarillo. Nos indica entonces la presencia de la quercetina, por ejemplo, ¿no? Aquí el acetato de plomo igual puede ser 2 o 3 gotas, y eso es demasiado. Qué poquita cantidad Ahora algunos si quieren observar un precipitado mucho más marcado, 0.5 mililitros, pero es demasiado. Es suficiente con uno, con 2 gotas, sale una abundancia en relación a la precipitación. Entonces está en relación al analista, digamos. Entonces, por ese sentido, normalmente cuando hago la práctica, pues no le digo que cantidad para que ellos analicen. Y ahí poco a poco se den cuenta, por ejemplo, cuántas, por ejemplo, se forma el precipitado. ¿No? Entonces, en explicación se les dice, chicos, van a dar un color, un precipitado amarillo, ¿no? Entonces, el resto de la cantidad le dijo para que ellos analicen. No, ellos analicen qué cantidad le agregamos, se la pusieron será un mililitro, ¿no? Entonces, la cosa es, ¿cuántas gotas estás llegando a observar, por ejemplo, este programa? No, pero no es demasiado, es 2 gotas, 3 gotas, por ejemplo, ¿no? Normalmente esos son los reactivos. Es muy raro que agreguemos pues un reactivo en mililitros. ¿Cuándo podemos utilizar estas cantidades casi proporciones iguales? Cuando tratamos, por ejemplo, un VM. En esos casos sí. Casi frecuente se utiliza casi la misma equivalencia de volumen, no están problemas. Pero con las otras reacciones químicas es de la misma forma también para determinar la quercetina con el cloruro férrico. También entonces fíjense, coloración verde, rojo oscuro cuando calentamos. Que directamente está, ¿no? O el ensayo. Inicialmente anotamos la coloración verde que va a presentar, lo calentamos y se da un color oscuro, rojo oscuro, ¿no? Y entonces la presencia de la quercetina. La quercetina es una curiosidad bastante importante, ¿no? De ahí radica la importancia del consumo de la cebolla, por ejemplo. Aunque la cebolla tiene múltiples actividades biológicas, farmacológicas, ¿no? Que entonces pues bastante gracias a los compuestos azufrados que tienen la estructura química de la anina o alicina en todo caso. Bien, entonces también otro ensayo que normalmente acostumbramos a realizar pues, es la antocianina, la cáscara o disculpen, la toronja de nuez morado. Entonces es rico en ese tipo de compuestos orgánicos. Entonces solo dos reacciones químicas, el ácido sulfúrico. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa cuando ustedes le agregan el limón al maíz morado? La extracción que he hecho. Se vuelve más claro, profesor. Un rojo más claro, ¿no? Un rojo claro. Así es. Entonces, ¿cómo frente a un medio ácido
está identificando entonces que el medio ácido nos evidencia ese color rojo. Pero, y si llevamos hidróxido de sodio, cambia su color, un color azul. ¿Ve? Un color azul. De tal forma que entonces vamos a identificar también, ¿no? En este caso las antocianinas. ¿Ya? No esperidina, esperidina no. Aquí está mal. ¿Ya? Esto corrige. Antocianina es. Antocianina. Ya se identifica la antocianina. Sino que como estuve desarrollando, ¿no?, la muestra problema, pues es la muestra problema. Ya está. La antocianina. La antocianina va a ser un color azul. Inicialmente, ¿qué es lo que ocurre con el hidróxido de sodio? No nos puede confundir. Al inicio se torna un color verde. Cuando agregamos el hidróxido de sodio a la antocianina, o sea, el extracto de morado, se torna un color verde. Pero en ese trayecto cambia a un color azul. Y la reacción química final es, ¿no?, la coloración azul que experimenta. Entonces, esta muestra problema, la reacción química de identificación del compuesto orgánico como ocasional antocianinas. Entonces las antocianinas pues son muy buenos antioxidantes, ¿no? Son muy buenos antioxidantes. Bien, entonces en ello consiste la identificación cualitativa de los compuestos antocianócidos en una muestra determinada. Ahora, los estudios cromatográficos, ahí sí me gustaría tener una experiencia. Si todavía están interesados, voy a tratar de comunicarme con el doctor la práctica. En serio, qué desgracia. Voy a intentarlo hoy día, quizás muy tarde, mañana, hoy día, aunque estamos temprano todavía, para ver si hubiera la posibilidad, por ejemplo, ¿no?, de realizar una práctica. Y también la disponibilidad de ustedes, quizás no tienen disponibilidad de así. El doctor de prácticas creo que está ahorita el doctor Carvajal. Disculpe. Parece que el doctor de prácticas es el doctor Carvajal. Voy a tratar de indagar a ver qué es lo que me dice, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? En todo caso, les estaría informando. Sí, doctor, por favor. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer una práctica para partir los horarios en los grupos y hacemos una práctica. Viendo todo eso. Y la disculpa del caso porque se fue el sistema. Ya.